pero en ese momento fue un abandono en el que a mí mi madre biológica me dijo, te voy a llevar a comprar unos zapatos. Y esa fue, digamos, la motivación para montarme en un bus y en ese bus me, me amenazó, porque obviamente un niño de 4 años es inquieto, me amenazó que si no me quedaba quieto, me entregaba a un policía que iba en el bus, me iba a abandonar. Y cuando nos bajamos del bus, efectivamente me entregó a una familia y para mí eso fue el premonitorio de ese abandono porque se hizo realidad. En ese momento fue un abandono, pero caí en las manos de un ángel de la guarda absolutamente espectacular que me cambió la vida. Hoy palpita más fuerte el corazón y este encuentro que anhelaba se enciende con tu llegada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voz por la Adopción. Hoy tengo el honor, el profundo privilegio de estar con un gran invitado. Es arquitecto, colega mío, y vive actualmente en Noruega con su familia. Y este es un privilegio tenerlo acá porque es una historia llena de muchos matices y como él la llama, es una historia sui generis. Entonces, bienvenido Diego, qué honor poderte tener aquí en este nuevo episodio. No, 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 el honor es mío. Te felicito por la labor que estás haciendo. Qué honor tenerte aquí, Diego Botero Cabal, y que Pues, me parece muy bonito además que uses tus dos apellidos, me parece un honor maravilloso. Yo me refería en la introducción que te hice, que es un honor y un privilegio tenerte acá, y quiero comenzar con esto, porque tú fuiste la primera persona con adopción plena en Colombia. sí. Y tu historia tuvo muchos matices que quiero comenzar desde tus inicios, porque tú actualmente estás viviendo en Noruega, con esposa noruega, con tus hijos, estudiaste en el exterior, pero naciste y creciste en Colombia. ¿Fue ese inicio? ¿Cómo fueron esos primeros años que tú recuerdas de tu primera infancia? A ver, pues las primeras, primero que todo, yo fui adoptado a los 4 años. Luego ya tenía algo de conciencia y algo de recuerdo. Eh, los recuerdos no son los más felices al principio de mi vida y es un poco, pienso, un poco la historia de todos los que hemos sido adoptados, que son historias con algo de trama, complicadas y muchas veces que involucran, digamos, pobreza, algunos casos miseria. Eh, entonces, eso es el arrancón de mi vida. Eh, yo arranqué en -5, no arranqué de cero, sino en -5. En ese sentido que arranca uno, si quiere la vida, uno la arranca como tantos colombianos, la arranca de menos. Y tuve la fortuna poder, de poder pasar de menos a muchísimo más. Entonces, ese es, digamos, el arrancón de mi vida fue oscuro, fue doloroso, muy doloroso, pero aquí vamos. Así que, pues, tuve mucha fortuna. Yo siempre he dicho que he sido bendecido, que tengo estrella, porque mi vida ha tenido, lo que decías antes de que yo digo que mi vida ha sido muy sui generis, desde todo punto de vista. Y bueno, pues aquí vamos. Diego, porque tú me habías comentado que vivías con tu madre biológica y con más hermanos, Sí. eh, y no sé si tengas algunos recuerdos que nos puedas compartir. Ese recuerdo que me compartiste donde todo cambió, donde a tus 4 años todo cambió. A ver, sí, yo nací de una familia pobre en Bogotá, una señora que fue abandonada por su marido con 5 niños, eh,
y ella, en su desespero, sin saber qué hacer, decidió entregar en adopción a los tres más pequeños. Yo era el mayor de los tres pequeños. Ella se quedó con los dos grandes y a mí me entregó de primero. Eh, Mis recuerdos son muy dolorosos de esa época. Son recuerdos de violencia, recuerdos de frío humano, de abandono, recuerdos de miseria a todo nivel. Esos son mis primeros recuerdos que tengo, eh, que después con la vida he ido complementando, he ido recomponiendo con relatos de gente que participó en esa época de mi vida. Claro. Y sobre todo en mi arranque o el momento antes de que me cambiara la vida, había mucho dolor, pero al mismo tiempo mucha fuerza. Había algo que me movía, había algo que me empujaba, eh, y, y tal vez el momento dramático del cambio de mi vida fue a través de una mentira, que eso además lo condiciona mucho en la vida de uno, ¿no? El cambio Claro. de vida de uno, que fue un abandono, que después con los años uno lo va reinterpretando, lo va digiriendo de otra manera, pero en ese momento fue un abandono en el que a mí mi madre biológica me dijo, te voy a llevar a comprar unos zapatos. Y esa fue, digamos, la motivación para montarme en un bus y en ese bus me, me amenazó, porque obviamente un niño de 4 años es inquieto, me amenazó que si no me quedaba quieto, me entregaba a un policía que iba en el bus, me iba a abandonar. Y cuando nos bajamos del bus, efectivamente me entregó a una familia. Y para mí eso fue el premonitorio de ese abandono porque se hizo realidad. En ese momento fue un abandono. Pero caí en las manos de un ángel de la guarda absolutamente espectacular que me cambió la vida. Ese es mi momento de cambio. Me impresiona mucho y cuando me lo comentaste, y ahí tú lo acabas de decir, que fue un momento de abandono, pero a la vez de fuerza, porque tuviste un ángel que llegó, que ya vamos para allá, pero tú tuviste la esperanza aún en medio de toda esa dificultad de que un ángel pudiese llegar a tu vida. Y a mí me impresiona cómo un niño de 4 años, a pesar de todas las dificultades de esos primeros 4 años y del momento que pasaste, que como tú lo mencionas, fue un cambio en tu vida a través de una promesa rota, pero cómo esa fuerza que tú tenías, ese ángel adentro que tú tenías, te llevó a seguir adelante a pesar de todas las adversidades y la edad que tenías. A mí me impresionó mucho esa fuerza y esa grandeza que tú ya tenías desde los 4 años. Me dejó completamente impresionada. Yo diría que es resiliencia, no es, no es otra cosa. Es eh, un instinto de sobrevivencia impresionante Claro, y probablemente el hecho de que los recuerdos eran tan violentos, porque pues, y tan, fueron violentos en el sentido de que hubo violencia física, no, pues maltrato físico, pero al mismo tiempo había siempre una, una esperanza. Eh, hay, hay, hay un, Hay un recuerdo muy vivo que tengo de esa época con una de mis hermanas biológicas, que era un poquito mayor que yo, que era que a donde vivíamos, que probablemente era en la periferia de la ciudad, en un sitio bastante malo,
había un potrero y desde ese potrero yo veía el horizonte, veía verde, pero había una cerca de púas que nos impedía entrar a ese potrero. Siempre tuve la ilusión de estar al otro lado de esa cerca. Eh, Eso después lo reviví muchísimo y me quedó ese momento de que hay un horizonte, hay una luz allá, detrás de esa cerca. Y yo siempre tuve la ilusión de poder pasar esa cerca. Y después con la vida, pues logré pasar. Eso fue un símbolo como de esperanza que tuviste desde pequeño. Sí, sí, sí. No, qué maravilla. Que yo después me enteré de que esa hermana un poquito mayor siempre estaba presente, que éramos muy amigos, eh, y siempre hubo esa mano afectuosa de ella. Eh, Era la mano materna que yo tenía en ese momento, el único calor humano que yo sentía dentro de mis recuerdos era eso. Y bueno, ahí logramos salir adelante. Imagínate, Dios, Dios, Dios mío, qué años. Bueno, ahora tu madre biológica te deja en una casona grande con unos señores de edad. ¿Y después qué pasó? ¿Qué pasó después de ese momento tan crucial? A ver, antes de llegar ahí, un dato, digamos, de lo dramático que queda la situación, es que cuando a mi madre biológica la abandonó el marido, Ujú. ya ni siquiera había la casa donde se vivía, eh, y nos tocó dormir debajo de los puentes de la 26. Fue algo bastante duro y eso creo que lo marca a uno muchísimo, porque es, yo viví donde los abandonados de la vida viven y eso de alguna manera le queda a uno por dentro y le queda esa fuerza de que eso no puede volver a pasar, ¿no? Es algo que lo marca a uno muy fuerte. A pesar de que yo no tengo recuerdos claros de eso, obviamente hay una memoria selectiva de ese tipo de cuestiones de que le producen a uno mucho, mucho dolor. Y a través de los años, por episodios, por narraciones de otros, he reconstruido esa parte de mi vida. Bueno, me abandonaron en Wow. una casa, me abandonaron en una casa que al principio yo dije, ¿qué pasó aquí? Una Ajá. casona espectacular, enorme, al otro lado de la ciudad. Y me acuerdo que no hubo ni siquiera una despedida. O sea, a mí me entregó y salimos de este problema, eh, y me entregó a una casa donde había una pareja de ancianos. Era una casa donde había mucho Y silencio. ella en ¿Sí? ese momento no te dijo nada. Nada, Ella en ese momento no te dijo nada. nada, nada. Me entregó y salió corriendo. Es que no hubo un beso, no hubo un abrazo, no hubo nada. Entonces, No. yo quedé, pues, fue como entregando un paquete. Y bueno, entré a esta casa, un ambiente completamente desconocido para mí. Como te decía, pues era una casa muy amplia, pero al mismo tiempo un poco lúgubre, por lo que era de ancianos. Y el dueño de casa estaba muy enfermo. Entonces había mucho silencio. Y para un niño de 4 años llegar a ese punto de silencio, solo, sin con quién hablar, sin con quién compartir nada, fue difícil. Y sobre todo sin entender por qué. Nada, sí, sí, yo no sabía qué pasaba, qué había No. pasado. Lo único que yo sabía era que me habían amenazado en un bus con abandonarme y efectivamente me abandonaron.
pero no supe ni por qué, ni qué hacía ahí, ni quiénes eran. Llegué a un sitio desconocido. Dios, Dios, yo no me imagino qué pudo haber pasado por una cabeza de un chiquito de 4 años que pasó por todo eso y luego que pasaste por ese momento tan crucial sin entender el por qué y qué va a pasar después. Y te lo digo porque siendo adoptada yo me pongo en tus zapatos y también me pongo en tus zapatos siendo ahora madre y teniendo unos hijos de esa edad. Mm. Entonces, mezclo ambas cosas, que mis hijos tienen esa edad y siendo adoptada y Dios mío, la fuerza, el ángel que te debió acompañar en todos esos momentos es algo impresionante. Y ahí, hablando de ángeles, luego llegó un ángel Sí, a esa casa. a esa casa. Cuéntanos de ese ángel, por favor. A ver, yo estaba en esa casa, no duré mucho en esa casa, y un día llegó la hija de esa pareja y pues vio mi situación en la que yo estaba ahí y dijo, no, este no es el sitio para un niño de 4 años. Fue un ángel que me llegó del cielo y que me rescató en ese momento, porque yo estaba completamente perdido, perdido desde todo punto de vista. O sea, yo llevaba el corazón roto, pero no tenía ni siquiera derecho a llorar, porque había que estar en silencio. Entonces, ella entendió toda esa situación y decidió llevarme para su casa. ¿Quieres decir quién fue ese ángel? Ángel que yo creo que luego se convirtió en ángel para muchos niños en Colombia es Mercedes, la fundadora de FANA, Así y es. que vamos a hablar más adelante de ello porque tú también te convertiste en un ángel para ella, yo creo. Pues no sé, pero lo que sí sé es que el lazo que nos unió por toda la vida Sí, fue muy estrecho, fue una relación muy, muy poderosa, que duró hasta que ella falleció. Y es curioso porque siempre que nos encontrábamos había lágrimas de por medio. ¿cómo no? Dios mío. Y este ángel me comentabas que ella cumplió esa promesa rota de tu madre biológica, Sí, sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Eso fue, la cumplió de muchos, muchos ángulos, porque pues primero que todo, pues me llevó a su casa y me Sí, acogió, me acogió como un hijo, ella y Arturo, ¿no? Ambos me acogieron como un hijo, sí. y fue la primera cata de hogar que yo tuve en mi vida, donde había afecto, donde había calor humano, una ternura enorme de ella. Y efectivamente después ella se enteró del cuento de mis zapatos con los que me habían engatusado para montarme en un bus y Claro. llevarme al otro lado de la ciudad. Sí. Y un día ella me llevó a un almacén y escogió un par de zapatos, escogió algo. Yo no me di cuenta que era lo que estaba haciendo. Escogió algo y después me mostró una caja y me la entregó. Y me dijo, esto es para ti. Y era un par de zapatos. Yo creo que eran los primeros zapatos nuevos Wow. que yo tenía, pero para mí fue un símbolo de lo que decías tú. Esa promesa rota me la cumplieron por otro lado. Fue un gesto, o sea, además de una ternura, de un amor y de una psicología impresionante. Ella entendió el daño que me han causado con eso y ella lo reparó. Claro. Ella lo reparó. Entonces, y entre otras, yo quería comentarte, yo nunca supe, y es algo que todavía, y ya se quedó
así ya nunca lo voy a saber, porque todos los que hubieran Ujú, podido darme la información ya han desaparecido, es ujú. por qué terminé yo en la casa de los Allá, papás de ella, de Mercedes, porque yo claro. venía de un barrio de la periferia de estrato cero y llegué a una casa, nunca supe ¿Cuál fue la qué conexión? relación había ahí y por qué fui recibido en esa casa, nunca supe. Mm. Es Y tus algo que papás, luego que te adoptaron, tampoco supieron. Nada. yo nunca supe cuál Es era una la gran relación incógnita. y se quedó así porque ya, pues, Merceditas ya, yo siempre le decía Claro. Merceditas, pues yo nunca supe y nunca se lo pregunté. Entonces, para mí es un absoluto misterio porque Claro. estando en dos mundos absolutamente opuestos, ¿por qué terminé yo en ese? Nunca supe, porque entonces y me recibieron, me dieron la bienvenida, o sea, no, nunca supe por qué. Pero gracias a Dios llegaste a esa casa, Ah, sí, 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 claro, claro que sí. Y gracias a Dios ¿no? apareció O el ángel. sea, el ángel, porque es que con Mercedes no solamente llegó esa promesa que no fue en su momento, sino que también llegó de nuevo la esperanza, llegó ese primer momento de afecto, ese primer cariño, esa primera referencia, digamos, como maternal que tú me dices Sí, que no la absolutamente. habías tenido en esos 4 años. Llegaron muchas cosas, llegó como una nueva mirada, una nueva vida y unas nuevas alas. Sí, A eso sí, me refiero porque tú me comentabas que tuviste en esa época una inspiración con los aviones, sí, 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 sí. ¿no? Eso tiene que ver algo con que yo tenía el sueño cuando estaba al otro lado de ese horizonte verde de volar como una cometa. Mm. Y los aviones aeromodelos se me convirtieron Mm. en esto también, en esa referencia a ese pasado, que también era algo como algo cumplido. Era, o sea, es que el tiempo que estuve con Merceditas y con Arturo marcó mi vida y cambió mi vida radicalmente. Impresionante. Porque con esas miniaturas, ¿no? Que Arturo, el esposo de Mercedes, tenía esas miniaturas de aviones. Mejor dicho, ¿cómo son estos objetos que has tenido, el paisaje, los zapatos, los aviones, como que van siendo protagónicos, metafóricamente hablando, en esos momentos tan cruciales de tu vida? Como Mm. unos zapatos fueron esa promesa rota, pero luego esa promesa que volvió, los aviones y ese hayan sido ese mar de esperanza que también te ha dado la vida, una vida llena de contrastes y sobre todo en ese momento que tuviste un abandono tan grande, pero a la vez una esperanza y un amor tan, tan incondicional y tan grande, ¿no? Como dos Fue contrastes absolutos. un amor gratuito el que me apareció con Mercedes Sí, Rosario. Porque pues ella no tenía por qué dármelo y al mismo tiempo eh, no estaba esperando nada a cambio. Fue un amor gratuito. Entonces sí, sí fue algo espectacular. qué belleza, qué belleza. Y cuéntame de ahí con Mercedes, ¿cómo llegaste ya a tu familia, a esa adopción? Eso sí la sé un poquito más, cómo fue mis papás, Es mi- así. mis papás estaban buscando adoptar un niño o una Sí. niña, lo que fuera. Mi papá, que era antioqueño, él era abogado además y un intelectual impresionante. En ese proceso de adopción, de buscar niños, Ujú. leyó muchísimo sobre la adopción, sobre todo. Y él decía que él quería conocer un poquito el pasado de un niño, Sí. porque no sé si en esa época, no sé cómo funcionaba en esa época, porque en esa época, estamos hablando de los años 60, principios de los años 60, la adopción era un tabú.
Era una cosa que era un poquito como, era un poquito el concepto del niño que era recogido, Ay, y era un poquito el tema del niño que realmente no se integraba completamente a la familia. En ese sentido, lo de la adopción plena cambió completamente eso, porque rompió inclusive legalmente el lazo del niño con su familia biológica, biológico. que antes no era así. Ujú. Entonces, mi papá, que pues, digo, él estudió muchísimo todas estas cosas, él decía que él quería saber un poco la historia porque él no quería niños que llegaran con muchos problemas psicológicos, de traumas. Y por eso pienso que probablemente en esa época el tema de la adopción era más del niño recogido y no del bebé, Ujú. no de la mamá que por X circunstancias entregaba a su bebé, sino que ya era un poco como lo que me pasó a mí, que era el problema ya de un niño. Era la mamá que Ya. no podía ya, como era el caso que a mi madre biológica encontró sola, con 5 muchachitos y sin saber qué hacer, y pues decidió entregar en adopción 3. Entonces, este tema de la adopción para mí era, para mis papás, era una cuestión de una búsqueda de un hijo, pero, pero ellos lo tenían muy claro, tenía más o Mm. menos como un checklist, ¿no? ¿Qué requisitos necesitaba ese niño? Y esa fue Fue una de de las otra cosas, época. sí, sí, y era una de las cosas increíbles que todavía me quedé de que yo estuve inicialmente en prueba Sí. a, a ver si este muchacho sí o no, o este niño sí o no. Wow. Y era y mi papá lo contaba orgullosamente, que yo sí había llenado Fue esos, otra esos época. requisitos. Uy, claro, Obviamente yo sabía, los niños intuyen muchísimo. Y claro. yo sabía que a mí me estaban poniendo a prueba. Y bueno, pasé la prueba. Pero eso ya no, otras épocas, Sí. era otra cosa completamente distinta. Obviamente una cosa que sí tienen los padres bioactivos es que son personas que necesitan dar amor y buscan a quien dar ese amor. No es porque a veces se confundía eso con que vamos a hacer caridad. Sí, de acuerdo. No es caridad. Que resulta que la adopción es un proceso en dos direcciones. Es un niño que Ujú. necesita amor y unos padres que necesitan amor también. Recibir amor de Ujú. un niño y dar el amor al niño. Y lo mismo en los niños. Los niños necesitan un padre y una madre Sí. para darles su afecto, pero también para recibir su afecto. Entonces, creo que en eso los padres adoptivos son un recipiente de amor único, porque ellos Extraordinario. llegan cargados de amor a, a buscar un niño a quien darle ese amor. Como yo siempre he dicho, yo fui un hijo indeseado cuando nací, y eso pienso que somos la gran mayoría de los seres humanos. Somos un accidente, no fue deseado, y yo siempre digo que yo fui producto de un acto indeseado. Yo pienso que ahí hay la gran diferencia con los padres adoptivos. Pero luego, sí, yo creo que pues no nos desearon, digamos que en nuestra concepción, pero luego nos desearon triplicado nuestros padres adoptivos, que fuimos, y lo que yo digo es profundamente buscados, ¿no? Sí, sí, sí. Ese amor desbordado de los papás adoptivos es una cosa impresionante de Sí, sí, nuestros sí, padres, pues. completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Añadiéndole además el hecho de que el amor que ellos sienten es un amor con miedo, porque no saben si lo que hacen está bien hecho o no está bien hecho. Entonces, que es distinto a cuando uno tiene sus propios hijos.
uno al hijo de uno Sí, es el hijo de uno pero cuando llegan, reciben un niño que no han tenido el proceso, digamos, del sí, embarazo y todo esto, eh, es cargado de inseguridades. ¿Será que sí? de ¿Será que miedo, no? ¿no? Sí, 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 sí. De miedo. Yo me acuerdo, incluso Diego, lo que tú dices, a mí me adoptaron al mes de nacida, pero igual sentía ese miedo de mis papás. Por ejemplo, cuando me llevaban mamá a una cita médica y el médico preguntaba, bueno, antecedentes. Y yo sentía a mi mamá aquí con este nudo que no sabía cómo responder, ese miedo como que, y uno, como tú lo decías ahorita, uno de chiquito se da cuenta de todo, pero así como uno ve a los papás que son los papás de uno, y es que ellos son, punto, Sí, sé que debe ser muy difícil, pero nosotros somos sus hijos como es, ¿no? además somos los escogidos. Sí, los elegidos. Así es verdad. Pero lo que tú dices, sí, es un amor con miedo, pero a la vez es el amor más transparente y bonito del mundo, ¿no? Diego, cuando tú ya, tus papás te adoptan, Y tú me preguntaste ajá, que cómo había sido el tema, que cómo había terminado yo en esta familia. sí, La, una amiga del valle de mi mamá, que se conocían porque las familias, pues eran dos familias muy buenas allá, reconocidas del valle. Ellas eran ujú, amigas y esa señora era amiga de los papás de Mercedes. de Mercedes. Ella sabía que mis papás estaban buscando un niño para adoptar y mi papá no quería adoptar en ninguna institución, que porque decía que no, él no iba a saber la historia del niño y él quería saber que el papá no había sido un criminal o una cantidad de ujú, taras de esa época. Y ujú. entonces esta señora se enteró de que Mercedes Rosario tenía este niño y que le estaba buscando una casa. Wow, Y ahí fue la conexión. wow, ¿qué tal? Y luego tú creciste, tú me decías que con tus primos y con tu familia tenías una excelente, o tienes una excelente relación, ¿no? Con la familia de mi mamá tengo una excelente Ajá. relación. Yo fui recibido desde el primer día como uno más de la familia. Y lo sigo siendo y algunos me consideran más primo que otros primos, digamos, de sangre. Entonces, Claro. eso ha sido una historia muy linda, porque es una familia muy especial, muy, muy especial. Y bueno, yo soy parte de esa familia. El amor y la familia que uno recibe de ese cariño innato que hay e infinito puede ir redireccionando el dolor que uno tiene. Que en tu caso toda la historia que tuviste y con todo el amor que recibiste, cómo fue, se fue redireccionando con todo este amor que recibiste súper desbordado e infinito en tu familia, Sí, sí, sí. Mira, ¿no? el primer gesto que, digamos, que todavía me lo recuerdo y que fue para mí algo de integración a esa familia. La primera vez que yo fui a una Mm. reunión de la familia que le hicieron para conocerme en Bogotá, Ay, era lleno de primitos, más o menos de la edad mía, lleno de muchachitos. Y estaban todas las hermanas de mi mamá y estaba una que era una prima de ellas, que era como la matrona de la familia en Bogotá. ujú. Y era la casa de ella. Y ese día me recibieron mis tías con un amor. Y después de 5 minutos yo ya estaba integrado con los primitos y Mm. ahí salió todo. Pero Tú el, dijiste, aquí fue. sí, aquí fue. Aquí, aquí estoy, aquí me quedo. Aquí me quedo y nadie me quita la casa. Eh, pero hubo un gesto, la primera Navidad que yo tuve, y que de Ujú. la única Navidad que me recuerdo, la primera que hubo, fuimos al valle a pasar la Navidad con la familia de mi mamá. Y estuvimos en la casa de una tía de mi mamá, que era ya pues una señora de edad, y era una casa enorme, ya cabíamos todos los primos, era una cosa impresionante. Mm. Y cuando llegué,
a la casa, llegamos de noche, vaya, Ok. y allí estaban reunida toda la familia esperando. Y esta señora, esta tía de mi mamá, esa sí era la matrona de la familia. Cuando me vio, me abrazó, me miró las manos, y yo desde chiquito he tenido las manos como arrugadas. Ella me miró, me cogió las manos, me las miró y me dijo, ay, mira, tenemos las manos igualitas, tenemos manos arrugadas los dos. Para mí fue eso un gesto de identidad, de aceptación, ¿no? Eh, Tener la mano de la otra, decirme, mire, somos iguales. Era un gesto de pertenencia. Tú perteneces aquí, mira que las manos son... Y eso me quedó Mm. de por vida. Ese gesto, pues, inclusive hace poco hablamos de eso, de ese tema con un primo y me dijo, yo estaba ahí, él es mayor que yo, y me acuerdo muy bien de eso. O sea, fue un gesto Wow. muy lindo. Sí, he sido muy afortunado en la vida. Un arrancón duro, pero Pero luego un desborde de amor también. no, no, fue muy lindo todo. O sea, con la familia de mi Se mamá me fue, revolvió todo. sí, sí, Además, como tú lo describes, ¿no? Hace que uno se meta en la película, con el sentimiento, con cada detalle, haces que uno se transporte allá. De verdad que qué bonito que hubiese llegado, digamos, a una familia con tanto amor y con tanto afecto que te recibió, porque yo creo que eso de ahí reafirmó esa esperanza y esa fuerza de resiliencia que tú tuviste y ese momento llegó y llegó con toda. ah, sí, 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 sí. Qué bonito, que se me revolvió todo. No, no sé si a ti te pasa, pero yo veo fotos mías de chiquita y fotos de mi hijo y esa identidad de uno, que la gente le diga a uno, es tu copia, es tu fotocopia, o es que tiene tus ojos, o es que tiene esto o lo otro, es una, como una conexión, pero que allá la hay biológica, pero digamos que tú tuviste esa conexión igualita con tu familia, con el gesto de las manos. Pero también hay cosas muy curiosas. Mi Ajá. papá, pues, él tenía un poquito de esa cosa de que él quería ver que el niño que fuera a adoptar fisonómicamente fuera Sí, aceptado, sea aceptable en su familia. sí. Entonces, y yo fui un niño bonito, chiquito, porque yo era bonito, tenía los ojos Ojo azules, azul. sí, y fui un niño bonito, chiquito. Y entonces, curiosamente, en la familia de mi mamá hay muchos Ujú. ojiclaros y monos. Entonces, para mí la integración en la familia fue muy fácil, porque inclusive decían, uy, otro azul aquí en la familia. Entonces, eso fue también muy fácil, pero también hubo un hecho que es curioso. Mi papá tiene sus teorías. Resulta que mi mamá tenía un par de lunares, uno aquí y otro acá. Y yo con los años desarrollé un par de lunares en el lado opuesto, o sea, como si me mirara en un espejo en ella. Mi Entonces, complemento. cuando la gente me veía con mi mamá, le decía, "Pero es que es igualito a ti. Tiene los ojos claros y mira que hasta los lunares, ¿no?" Entonces, mi papá decía que eso había sido una especie de camuflaje, de mimetismo que yo había desarrollado para camuflarme en la familia, físicamente. Claro. Entonces, eso es simpático. Mi papá dudó muchísimo en adoptarme y después terminó siendo la Ujú. persona que más me ha querido en la vida. Es increíble. Y lo que estabas hablando hablando de los hijos, pues mi vida después hubo cualquier cantidad de tropiezos también. Ha sido una vida, pues, de nuevo, no ha sido fácil. No fue que cayó en esta familia y todo chévere y colorín colorado y bueno, no, todos divinos, vivieron felices para siempre. Hubo muchos problemas, hubo dentro de esos obviamente el hecho de la adopción, del rechazo social.
porque hubo rechazo social. Eso te iba a preguntar. Y pues obviamente aquí estamos hablando de nivel alto social y había ese rechazo social en algunas personas, especialmente en Bogotá. Y yo cuando estaba viviendo en Nueva York, muchos años después, estudiando, entré en crisis y pues estuve allá, hice el psicoanálisis allá en Nueva York Ujú, y esculqué todo lo que de mi pasado y mis cosas y empecé a reestructurar y a reinterpretar mi vida, que fue dolorosísimo, claro. pero que fue necesario. Y curiosamente, después de Nueva York, pues hice allá terapia, después llegué a Colombia porque mi papá estaba enfermo y en Colombia seguí mi terapia, me casé, mi señora quedó embarazada Ujú. y cuando nació mi hija, se me acabó la terapia. Mi hija fue la cura de esa terapia, porque en una cierta manera yo siempre comparo la adopción con el trasplante Ujú. de un árbol. Yo soy paisajista, ¿no? Soy arquitecto, pero también Sí. especializado en paisajes. Y entonces sé cómo para trasplantar un árbol, pues uno tiene que cortar raíces. Y cuando a Mm, uno lo adoptan, está uno cortando raíces. Y lo llevan a uno, sí. yo digo, con las raíces vivas y lo siembran en Es otro lado, verdad. en otro ambiente. Y ahí tiene uno que echar raíces. Yo he tenido, cuando tuve mi Wow. crisis y todo eso, pues obviamente Sí. había raíces que no habían arraigado bien. Cuando nació mi hija, esas raíces del pasado se volvieron raíces del futuro. Wow. Y con eso desapareció mi crisis, porque ya tenía mis raíces completas. Mis raíces eran hacia mi propia familia. Es el futuro. Y en este año, o el año pasado, en septiembre, ya fue el sumum de las raíces, del arraigamiento, que fue con el nacimiento de mi nieta. Ya uno dice, No, imagínate. esto no lo para nadie, porque es que, porque es Ahí que, sí. porque es que hubo muchos episodios complicados en mi vida de adoptado, Ujú. muchas inseguridades, por muchos motivos. Entonces, había miedos de perder las raíces, había raíces que no habían cogido, pero ya ahorita ya, esas raíces ya Pues bien. no las corta nadie. Qué belleza, porque ya fue también con tu propia familia. Sí, Y sí. mira que en el episodio que grabé con mi hermano, él en un momento habla sobre una película que trata sobre eso, y de hecho la película en español se llama Mirando hacia el futuro. Me la vi, yo no me la había visto. Y el personaje principal, su mamá lo dio en adopción, lo dejó en una fundación, también se le disipan todas sus preguntas y todos sus miedos cuando ve que él formó ya su familia. Sí, sí. Es como Ahora, tal cual lo que me estás contando. ahora fíjate, verás que mi caso es un poquito distinto al tuyo, en el sentido que Claro. yo sí tuve conciencia de otra familia. Mm, Entonces, pues, fue muy complicado, inclusive ya adoptado ese tipo mm, de relación. Y entonces, eso generó mucho miedo, claro. porque había mucha inestabilidad que venía además desde afuera. Yo, yo no tuve la curiosidad de conocer mi familia biológica, porque a Ok. mí me tocó por fuerza, digamos, vivir parte de esa familia siendo ya adoptado, teniendo ya mi propia Mm. familia. Entonces por eso digo que es un poco sui generis, y además la época en que me adoptaron, porque en esa época era un tabú. Claro, claro. Y porque la adopción plena, cuando ya se da la adopción plena en Colombia,
¿Tú tenías 14, 16 años? Eso fue en la época de Alfonso López Miguelsen, que fue el presidente. Yo tenía unos 16, 17, 16 años, 15 años. 16. Ah, sí, eso es del 75, creo que fue, bueno, En el más setenta o y menos. cinco, sí. Tenía 17 años, 16, 16 años, Imagínate, 16 16. años. Y eso fue Imagínate. además, eso fue súper emotivo porque ahí yo era el que decidía si quería seguir siendo adoptado o no. Wow. Porque ya a los 16 años aceptaban que el niño podía decidir. Entonces, imagínate el estrés de mis papás, ¿no? Ujú. Porque obviamente uno es adolescente y la rebeldía y la vaina y la cosa, Claro. y ellos me decían que yo no sabía qué iba a pasar. Uy, Y entonces tocó ir a un juzgado no, imagínate. en el centro de Todo. Bogotá, ir a un juzgado, juez de menores, abogados, Todo. toda la cosa, y eché el cuento. Hasta que le dicen, ¿usted qué quiere? ¿Qué están pidiendo la opción plena? ¿Usted qué quiere? Claro. Claro, mis papás cuando me hicieron esa pregunta dije, quedaron paralizados. Así está. Y yo estoy así. Sobre todo Soy mi primera. Siempre. sobre todo que Dios. me decían ellos que yo no lo hice aposta, pues, pero cuando me preguntaron que si yo creía que el hogar que yo tenía era el que yo quería y era el correcto para mí, yo arranqué la frase con Ajá. no. Dije, no, Dios. este no es un hogar normal, es el mejor hogar del mundo. Mis papás ahí mismo, pero ellos me dijeron que después cuando yo dije Respiraron como yo no, estoy respirando en este momento. cuando yo dije no, ellos dijeron, no, No. Celeste. Y después de, no, son los Le paró mejores el papás del corazón. mundo. Sí, son los mejores papás del mundo, es la mejor familia que he podido tener. Ah, Entonces, pues si yo estoy en este momento así, mejor dicho, con el corazón parado, yo no me imagino tus papás. sí, sí, sí. Y ellos recordaban, siempre me lo recordaban. Me decían, uy, ese momento casi nos No, muere, casi nos da un infarto. Porque efectivamente, si yo hubiera dicho no, me hubieran devuelto claro. a la familia biológica. Uy, imagínate. No, 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 no. Diego, y si te puedo preguntar, ya tú me dirás si sí o si no, pero tú me habías comentado que tu madre biológica, que antes de todo este proceso de la adopción plena, ella seguía y continuaba buscando a tus padres en todo ese proceso y Ah, que incluso se tuvieron que mudar de la casa, ¿no? sí, porque, sí, sí. Mira, yo tengo 67 años, yo ya estas vainas las he digerido ya. El problema fue que como no fue a través de una institución, sino que fue directamente. La Ujú. entrega mía se hizo directamente de la mamá biológica a mis papás. Entonces se conocían. Claro, Entonces existió, digamos, ese conocimiento, esa relación, y eso claro. se volvió motivo de un chantaje permanente. Ella primero iba a la casa a pedirle plata a mis papás. Un poquito obviamente con la cosa de mis papás que decían, y si no les damos, nos quita el niño. Mi mamá Claro, angustiada con eso, porque era angustiada, además porque la persona con que primero me encontré fue con mi mamá y con la hermana mayor de ella, y eso fue eh, amor a primera vista.
Ok. Pero mi mamá sufría mucho con eso y entonces le dijo a mi papá, esa señora no puede volver a la casa. Entonces mi papá le dijo a ella, no, pues, entonces ella iba a la oficina de mi papá, periódicamente, a sacarle plata, sabiendo que fue una cosa complicada. Ella iba a pedirles plata y mis papás muertos de susto, mira, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? Entonces fue muy complicado. Y después fue que decidieron que nos cambiábamos de casa y no dejaron rastro de nada. Pero ¿tú sabías de estas búsquedas en el momento o te lo contaron ya después? O sea, No, ¿tú eras me lo consciente en el contaron momento después. que pasaba? Después. No, sabes que yo no me Claro. acuerdo, yo no me acuerdo. No me acuerdo de Ah, que... nunca te tocó verla en esa No, situación. creo que ella avisaba o cuando llegaba a la casa me sacaban, me llevaban a algún Ok. rincón, a alguna habitación para que no me viera. Pero mi mamá se moría del pavor cada vez que llegaba esta señora. Imagínate. Y entonces, pues sí, se volvió una cuestión de que ya tenía un tinte no tan amable, ¿no? Mm, claro. Y es que ahí tu mamá ya tenía de lo que estábamos hablando, ese amor desbordado hacia ti, pero con doble miedo. Uno, digamos, desde la relación contigo propia, de madre e hijo, y dos, con el miedo constante que le fueran a quitar su hijo. Sí. No, Sí, porque además, ¿qué qué pasó? complejo. En esa época, otra vez volviendo al tema, la adopción Mm, era una cosa muy sí, rara, era una cosa muy rara. Y además volviendo al tema de que era una cuestión que era bien vista, claro. existía ese tabú, era una especie de Mm, estigma, ¿no? Que haces adoptado. Y entonces mi mamá, pues con ese tipo de cosas, sufrió enormemente. Ella, a ella eso le costó lágrimas, ¿no? Eh, sí, porque digamos de todo el tema social, no debe ser complejo solamente uno que es el protagonista, digamos, por así decirlo, sino nosotros ahora que somos padres, ese amor de padre que uno tiene, saber que la sociedad y la cultura no aceptan del todo esa situación o del todo al hijo de uno. Y tú me comentabas en ese entonces, cuando ya eras más grande, por ejemplo, y tenías algunas novias, ¿qué pasaba? ¿Pasaba ahí en ese tema? pues ahí hubo varios casos en el que de la sociedad bogotana, porque Ajá. en la sociedad bayuna nunca hubo ningún tipo de... yo era uno más de Imagínate. ese clan y hacía parte de ese clan y nunca hubo ningún tipo de rechazo Mm. En Wow, Bogotá súper sí, distinto. en Bogotá sí, en Bogotá. Ujú. Entonces me pasó varias veces que tenía una novia y la obligaban a terminar el noviazgo conmigo porque yo era adoptado. Entonces, pues me tocó irme bien lejos a Y conseguir novia. a Noruega. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Porque es que es bien complejo el tema. Digamos que la época sí, yo sí creo que ha evolucionado algo, pero todavía esos tabúes y silencios todavía persisten. Yo creo que antes era un tema incluso más abierto, como de no, por aquí no, porque uy, este es adoptado o algo, y ahora el tabú sigue estando, pero la gente ya le da un poco de pena de pronto hablarlo, y son comentarios que se dicen a veces. No, por ejemplo en el colegio yo tuve problemas, compañeros pues fueron pocos, pero hubo compañeros que me Ujú. matonearon por eso. Entonces, pero chiquitos, ya grandes no. Chiquito, Además porque claro, yo era muy deportista y era fuerte, entonces ya no me matoneaban. no se metían contigo, no se Sí, metían contigo, sí. es que con este no. Pero sí, es un contraste que uno tiene y que a mí también me pasó porque, digamos, en mi familia, que fue muy abierta a todo el tema de FANA y de la adopción, era un espacio seguro.
la familia y el círculo social cercano, pero cuando uno salía a la sociedad el tema era un tabú, entonces era un contraste continuo de lo que uno vivía en casa y luego lo que había ya, no en todo, pero sí en ciertas situaciones, como te Sí. pasaron a ti, a mí también me pasó en ciertas situaciones, pero era ese contraste continuo que uno decía, pero si aquí en mi casa no es un tabú, no es algo malo, no es un silencio, porque acá en la sociedad cuando ya me enfrento, resulta que sí lo es, ¿no? Fíjate, verás que Ah, yo no sé cuál sea tu experiencia con la sociedad, pero ujú. eh, en la familia de mi mamá, a raíz de mi adopción, que yo fui el primero, ya hay unos 4 o 5 niños adoptados después de mí. Entonces, digamos que yo abrí esa puerta en la familia de señoras que no podían tener bebés y dijeron, bueno, ahí está Diego. Y no les ha ido mal, o no les ha ido tan mal. Diego, pero y ahí yo iba porque me causa mucha curiosidad que tú también me habías contado que, por ejemplo, tu papá te presentaba como con orgullo, hola, este es mi hijo adoptado. Pero Sí, entonces es un contraste y más en esa época, ¿no? sí, ¿por qué? Porque él no era una persona de medias tintas. Él era, las cosas son así y son así. Gústele a Ujú. quien le guste. Él antes de adoptarme, como te dije, él estudió mucho ese tema, que en esa época era un tema Ya, nuevo, sobre todo en claro. Colombia. Pero él estudió a nivel mundial cómo era la cosa. Una de las recomendaciones que hacían, el niño adoptado debe saber qué es adoptado. Y él Ah, se lo tomó muy a pecho. Entonces, entonces él, él hizo la efectivamente, cuando tarea. me presentó, sí, 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 él hizo la tarea. Sí. Él cuando me presentaba, decía, Diego, mi hijo adoptado. Eso a Claro. mí me, eso a mí me producía, no me dejaba integrarme completamente, porque no era el hijo de ellos, sino el hijo Claro, adoptado. Era condicionada la cosa, ¿no? claro, Entonces, sí. se le fue la mano. Mm. Sí, yo sí sabía que era adoptado, pero no tenía que, que, que ponerme la etiqueta todo el día, ¿no? Entonces Claro, sí, él decía eso y después ya con los años hablamos del tema y entonces decía, uy, qué barrada la claro. que hice, pero yo lo hice Ay, de buena fe, y dije, sí, sí, yo lo sé, yo sé de eso, buena yo sé eso, fe, claro. pero me costó trabajo porque no podía yo integrarme completamente. Era como no lograba mi sentido de pertenencia total porque sí había una especie de barrera, ¿no? Ahí. De condición, claro. Fíjate que eso yo lo hablaba el otro día con una amiga que también tiene dos chiquitos adoptados y ella me decía, yo no sé si debería llamarse uno que, o uno decir, yo soy adoptado o yo llegué por medio de la adopción, porque uno es hijo igual, de igual manera, ¿no? Mm, Equitativamente, incluso la adopción plena lo dice, que un hijo adoptado es equitativo a un hijo biológico. Simplemente es hijo, entonces es, sí, yo soy hija, pero llegué por medio de la adopción, porque el tema de uno decir, y que incluso a mí me ha costado cambiar un poquito ese clic a decir, yo soy adoptada, a decir, yo llegué por la adopción. Y ahí uno se quita esa etiqueta como una palabra, como ese significado puede, digamos, acarrear algo súper distinto, ¿no? Que en tu mm. caso te pasó. Tu papá hizo demasiado bien la tarea. Sí, sí, sí. Sí, él era muy aplicado para todo. Ay, no. Diego, quiero ir ahorita a un punto a devolvernos al ángel de tu vida, que es Mercedes, porque ahorita cuando tú me dijiste que tú fuiste la inspiración o ese primer hijo adoptado de tu familia, y que luego vinieron más, y que de ahí, digamos, tú fuiste una inspiración y ese comienzo. Pero tú luego, cuando ya estuviste más grande, te encontraste de nuevo con Mercedes y ella te dijo algo muy importante. ¿Qué te dijo Mercedes? Cuéntame. Sí, Merceditas, ¿Cómo fue ese porque encuentro?
porque es que resulta que es una anécdota muy, muy bonita. Ella me dijo que cuando yo estuve viviendo con ellos eran recién casados y pues tenían la ilusión de tener hijos, los propios hijos biológicos, e inclusive que habían discutido el tema ah, de si me adoptaban, si se quedaban conmigo. Y al Ujú, final decidieron que no, que como pues eran recién casados, entonces me comentó eso ella, de que, ujú. de que ella, y que finalmente después ella también tuvo dos hijas adoptadas. Sí. Cuando me gradué del colegio, en mi grado, pues ella estuvo en todos los eventos importantes de mi vida. Me entregó una cartica muy bonita y en ella me decía que mi historia había sido la inspiración de ella para fundar a Fana. Para mí fue una sorpresa y un, fue un momento muy especial. eh, que me dijera que mi vida ha sido mi historia había sido eh, parte de la inspiración para dedicarse el resto de su vida a eso. Porque ella, después de mí, yo fui el primero. Yo me acuerdo, de las últimas veces que la vi, que ya estaba viviendo yo aquí en Noruega, que fui de vacaciones, y un día estábamos en un club y la vi pasar a ella, y los ojos Ujú. de ella, yo podía reconocerla por los ojos en cualquier parte del mundo. Esta señora es de Mercedes Rosario Entonces, de Martínez, y entonces me dijo, pero sé que es la esposa del doctor Arturo Martínez. Me fui corriendo detrás de ella, creo que estaba con Elena, ¿qué? y, y me la paré, le dije, Merceditas, entonces, se paró, no mirándome, hacía 20 años no nos veía. Entonces dijo, ¿sabes quién soy yo? Yo le dije mi nombre, y ahí mismo se le, se le aguaron los ojos, y le dijo, a Elena le dijo, fue el primero. No, qué maravilla. Entonces, Fue el esa, primero. esa carta que ella me escribió diciendo que yo había sido el primero y había sido después la inspiración para dedicarse su vida a eso y a tener afán. Un detalle muy lindo que ella tuvo conmigo. Fuiste el primero potenciado, mejor dicho, la inspiración que Mercedes tuvo para crear Fano. Y no solo luego llegaron tus primos en tu familia, sino ahí me incluyo. Luego llegué yo también. De ahí han venido 10.000 historias en adelante, ¿no? Llenas de inspiración y me incluyo a mí y a mi hermano, que fue ese gran inicio, esa nueva inspiración que tienes muchas historias detrás. Sí, sí, sí. Diego, ahora cuéntame, ¿cómo conociste a tu esposa? O sea, ¿cómo llegaste de Colombia ahora a vivir a Noruega? A ver, el encuentro con mi señora muy simpático. Yo comencé arquitectura en Colombia. Ujú. Estaba en la Javeriana y tenía una novia con cuya familia no había muy buena relación por el mismo tema. Eso hacía que mis papás ese noviazgo no les gustara mucho. A Claro. mi papá lo nombraron diplomático en Yugoslavia, en la época en que existía Ujú. Yugoslavia. Y entonces ellos me dijeron, oye, tú has querido toda la vida estudiar arquitectura en Florencia, ¿por qué no aprovechas y te vas con nosotros y te vas a estudiar? Y al principio dije, no, no, pues, claro, porque estaba de por medio de la novia. Iba, mis papás muertos de susto de que yo me fuera a casar con ella y que no sé qué, y que
porque había mucho problema ahí. No. Entonces, ellos se fueron, yo me quedé y finalmente el noviazgo se acabó a los pocos meses. E Mm. inmediatamente mis papás me dijeron, ahí van los pasajes y véngase ya. Me fui para Ya Florencia. los tenían listos los pasajes, Sí, ya. sí, 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 sí. Me fui para Florencia, que ha sido mi sueño. Y en el examen de admisión para extranjeros, Okay. antes del examen, en en el hall de entrada de la universidad, pues yo me acerqué a un grupito donde había una mona como muy bonita. Y, y nos pusimos a conversar. Bueno, nos fuimos para el examen. Y después de como Mm. 5 horas de examen, yo salí y por casualidad ella salió también al mismo tiempo. Yo siempre cuento esta historia y digo, ella estaba afuera esperándome a que yo saliera. Vale, pescarte. Y salimos conversando del examen y la invité a almorzar. Ujú. Este año cumplimos 44 años de habernos conocido. Wow. En, ella tenía 20 años y yo tenía 23 años. Y ahí fue que y fue flechazo, el amor a primera vista y desde ahí estamos juntos. Qué maravilla. Lo simpático, cuando empezamos a salir y que ya como que la cosa, eh, ¿Iba en serio? eh, sí, que me estaba como que esto va como en serio. Entonces le dije un día, le dije, oye, yo tengo que contarte algo y te voy a contar algo que de pronto te puede chocar y lo entiendo si es así y pues eh, tú decides si quieres seguir Ujú. conmigo después de esto. Usted ya se quedó como, "Miércoles, ¿qué pasa?". Me dijo, ¿qué es? Entonces le dije, pues es que yo soy adoptado. Y se quedó mirándome como, ¿Era eso? "Mm, no, no, me dijo, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? ¿O qué es qué era lo que me querías contar? Pues que soy adoptado. Ujú. Y, o sea, no entiendo, no entiendo qué es la cosa Claro. tan seria con eso. ¿Por qué me lo cuentas como una cosa que puede condicionar nuestra relación? Tan trascendental. Claro. A mí, que seas adoptado o no seas adoptado, a mí eso me tiene sin cuidado. Eres lo que eres y ya. Eso es, ya, uno- entonces me di cuenta que aquí en Europa hay otro concepto de la adopción, y más en los De países acuerdo. escandinavos. Entonces, digamos, una especie de shock positivo. Yo tenía la duda de que de pronto me fuera a decir, no sabe qué, pues, deje así, ¿no? Claro. ¿No? ¿No? Entonces, a raíz dijo, bueno, Total. esta es. Sí. Sí, sí, entonces, Pero sí, no, impresionante la carga silenciosa con la que uno va, un poquito predispuesto por la historia que uno ha tenido, o no tan necesario por la historia, sino por la carga social que hay, que tú le preguntaste a tu esposa con ese temor de a ver ella qué te iba a contestar esperando una respuesta negativa. sí, Yo también le dije a mi esposo, incluso ya estábamos comprometidos, yo le dije después, cuando ya estábamos comprometidos, como, no, yo a ya él le estaba enlazado. conté, ya está, ya era el día de la boda, no mentira. No, no, no. A él le conté antes cuando estábamos de novios, pero yo le dije a él, cuando ya estamos comprometidos, cuéntale a tu familia, porque la familia de él no sabía. Entonces fue como creo que fue la misma sensación que tú tuviste parecida, como no quiero casarme antes de que todos sepan, ¿no? Y que esto esté ok.
porque no, o sea, uno está predispuesto un poquito a un nuevo rechazo o a una nueva, como no consentimiento total, pero cuando llega la respuesta es un respiro, una liberación de carga absoluta. Y con mis hijos es muy simpático porque pues, ellos saben toda mi historia y Ajá. ellos me maman gallo cuando yo me quejo de vaina. Ay, pobrecito, si es que como a ti te tocó dormir debajo de un puente, ay, no, ay, pobrecito. Entonces se ha vuelto una cuestión de... No, Sí, sí. pero qué chévere que lo hables con tanta naturalidad con tus hijos también Ah, sí, sí, y sí. que ellos sepan la historia de su papá, todo. Incluso Pero tú me comentabas que uno de tus hijos fue fan, estuvo en fan ayudando, ¿no? sí, mi hija mayor, ella cuando acabó colegio, ella decidió ir a dos sitios a ayudar niños. Se Mm. fue para Camboya y Oh, estuvo allá 6 meses y después se fue a Bogotá y estuvo trabajando como voluntaria en FANA. fan. Entonces ese estuvo viviendo 6 meses allá. Inclusive Elena la recogía por las mañanas para ir juntas a FANA. Qué belleza de conexión y de historia. Dice, Llena de matices, Diego, mejor dicho, con todo lo que te ha pasado, pero sobre todo como tú has sobrellevado tu historia y tu proceso interno que tú has tenido, la resiliencia que tienes y todo el proceso que has atravesado con los valles, pero la claridad sentimental que tienes es, creo que es impresionante. sí, ha sido un Y tú, proceso, no siempre glorioso, pero el claro, resultado ha sido bueno. Al final ha sido bueno. ha sido bueno, sí. Y te contabas que en todo este proceso te encuentras escribiendo un libro. Sí, señora. Estoy escribiendo un libro sobre todo este proceso, sobre mi vida en general. Ujú, Que ujú. obviamente lo he escrito en parte, en parte porque mi primo más cercano, que somos como hermanos, siempre me dice cuando yo cuento mis cosas de mi vida, toda mi vida en general, me dice, uy, Diego, mi vida sí que es aburridora, su vida sí que han pasado cosas, sí que, no, es que no, a mí me dan una hoja en blanco y yo me lleno la mitad y esa Claro, es mi vida. Me dice, no, su vida claro. es impresionante. Y nos queremos como hermanos, somos como hermanos. Entonces me he dado cuenta que efectivamente es una historia curiosa, rara, eh, y que creo que vale la pena compartir. Sí, es curiosa, pero profundamente inspiradora. Entonces, estoy de acuerdo con tu primo, vale toda la pena compartir esa historia y si de esa manera cuentas todas las cosas que te han pasado de palabra, no me lo imagino escrito, por favor, nos tienes que contar apenas salga el libro para, Así lo haré. Estoy por en ese favor. proceso. Y bien, creo que tengo las últimas dos preguntas. A ver, Una de tu familia biológica, Diego, con, sobre todo con tu hermana mayor, ¿tú volviste a tener algún contacto o sí, algo? sí, 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 sí. El primer contacto que yo tuve con ella fue hace como unos 20 y pico años, casi 30 años, Ujú, en Bogotá. Unas de las hermanas me contactaron eh, y, y bueno, ha habido también una experiencia poco aburrida como con temas de dineros y cosas así, pero mm, con ella, porque en realidad cuando me contactaron yo no estaba interesado en tener ningún tipo de contacto con mi familia biológica. Ya tenía ujú. experiencias que no han sido muy felices y no me interesaba. Digamos que no tenía ya la curiosidad y ya lo que había conocido pues no me interesaba.
Sin embargo, me dijeron, una hermana suya, que era la más cercana, quiere ver, quiere simplemente saludar. Y, y yo dije, bueno, nos, eh, acepto que nos veamos. Entonces organizamos encontrarnos y, y fue ella, que era la hermana un poquito mayor. Bueno, no, primero que todo, cuando me hicieron esa propuesta de que yo dije que bueno, que listo, que aceptaba que nos viéramos en un sitio neutro. Claro. Entonces, pues lo primero que dije fue, le dije a mi señora, ¿me acompañas? Y ella me dijo, mire, yo no me perdería esa reunión ni por nada del mundo. Ella más o menos Ya estaba montada. como viendo una telenovela, ¿no? Venga, yo no me pierdo este episodio. Eh, y nos encontramos allá. Y hubo una cosa, un detalle muy bonito y muy fuerte al mismo tiempo. Ella, pues me dijo quién era y de pronto me cogió las manos en silencio y empezó a llorar. O sea, se le escurrían las lágrimas en silencio. Y entonces ella me dijo, mira, es que yo te llevo 2 años y cuando te fueron a entregar la adopción, porque a ella no la dieron en adopción, Ujú. yo le suplicaba a mi mamá que no te entregaran adopción, porque tú eras mi hermanito, tú eras mi cómplice, tú. A nosotros nos daban durísimo a los dos, porque éramos inquietos, y entonces me decía, tú eras mi hermanito chiquito y yo te protegía y andábamos juntos para todos lados, y yo les suplicaba a mi mamá, no, no lo dejes, no entregues, ponme a hacer lo que quieras, yo hago lo que sea, pero no lo entregues. Entonces ella pues, me contó eso, y después me dijo, mira, yo quería verte por una sola cosa, yo quería saber que tú estás bien, que estabas bien, y quería saber que, que estabas bien de los ojos, porque resulta que hay un problema genético de retinitis pigmentosa que la gente termina siendo ciega. De hecho, la hermana biológica, la hermana biológica mayor es ciega. Y entonces esta hermana siempre vivió con ese miedo de que de pronto a mí me hubiera dado la enfermedad. Fue una experiencia, ah, pues, fuerte. eh, y pues con ella seguimos en contacto, pero pues, nos deseamos feliz Navidad, feliz año y nos respetamos nuestros espacios. Ella sabe que ella tiene su vida, yo tengo mi vida Ujú. y, y no nos interferimos. Ujú. Y es con la única que tengo algún tipo de contacto de mi familia biológica. Bueno, no, qué fuerte debió ser también para ella, ¿no? Sí, Porque hay muchas perspectivas en tu historia que fueron cruzadas por un mismo momento, ¿no? sí, sí. Y yo creo que para ella luego verte fue muy reconfortante de esa unión y qué bonito que todavía tengan ese contacto. Sí, y como te digo, es un contacto supremamente respetuoso, Claro, supremamente que respeto. ella tiene su vida, yo tengo mi vida y bueno, nos deseamos feliz Navidad y feliz año. Ah, No, qué impresión, Diego, esta historia de vida, de sentimiento, de superación, de resiliencia, de amor, de conocimiento, de absolutamente todo, todo, todo
Una última pregunta. ¿Tú qué le dirías hoy a ese niño de 4 años? ¿Qué le diría yo a ese niño de 4 años? Mm. Que vale la pena soñar. Eso le diría. Sigue tus sueños. No todo se hace en realidad, pero sigue los sueños. No dejes de soñar. Que, Así que lo es. que le pasa al otro lado de la cerca. Sí, 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 sí. Lograste volar. Bien, tal cual. No, Diego, de verdad, gracias, gracias, gracias. Cada palabra, cada momento compartido me llegó al alma completamente. Tu historia es una inspiración para mí y yo creo que para muchos otros lo va a ser también. Yo te quiero felicitar por la labor que estás haciendo. Me parece que es espectacular. Que además, fíjate, las cosas de la vida. Yo sigo la página de Fana y por la página de ¿Ah? Fana vi, vi que tú existías. Y yo te contacté, ¿te acuerdas? Sí, sí, Porque me parecía que la labor que estás haciendo es increíble y es muy importante, ¿verdad? Eh, Porque pues los que somos adoptados somos millones y así es. no es ningún estigma ni es nada malo. Así es. Gracias, muchas gracias, Diego, porque de verdad, sí, como tú lo has dicho hoy también, no es una condición, no es una etiqueta. Y yo precisamente también lo hago porque a mí en mi historia también me hizo falta tener este tipo de conversaciones, ver los otros tipos de perspectiva, tanto de superación o de dolor, como también de entrega absoluta de amor y de creer en ese amor es algo maravilloso que yo creo que es lo que a uno lo acoge y se siente en ese lugar seguro que, que esa herida cuando uno está en el lugar seguro ya se disipa y alzar la voz y ver las distintas perspectivas que hay sobre la adopción es lo que va a hacer que esto deje de ser un tabú, ¿no? Mm. Entonces, historias como la tuya, wow, wow, un honor de verdad poderte acá, tener acá y el día que tú me escribí, que me escribiste, yo decía como, ¿what? ¿Creerlo? No puedo creerlo, me llené de emoción y luego cuando tuvimos nuestra primera tertulia que yo llamo y luego encontramos cosas en común como nuestra profesión y todo, eh, ha sido muy bonito, ha sido muy, muy bonito y estamos desde sitios completamente lejanos, horarios lejanos, pero con todo y eso logramos coordinar, conectar y compartir. Sí, de todos modos, creo que existe algún tipo de lazo invisible a través de las Sí, historias comunes. así es verdad. Es verdad, Diego. Muchas gracias de No, verdad. gracias a ti. Este episodio yo creo que va a llegar a tocar a muchas personas, no solamente quienes hemos sido adoptados, sino también a padres y familiares que están en este mundo y que necesitan oír voces como la tuya, que inspiran experiencias como la tuya, como la de tus papás, como la de tus familiares, que realmente inspiran a seguir construyendo. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Se enciende Ay, con tu llegada, se despierta en lo profundo mi niño interior y este amor que es bendición de Dios.